Queridos hermanos y hermanas, nos estamos acercando al final del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey, de aquí a 2 domingos. Y con esta fiesta culmina el caminar de nuestra Iglesia en este seguir a Jesús en la contemplación y vivencia de los misterios de nuestra redención. Y en la palabra de Dios de estos domingos, la sabiduría divina, que es la que ilumina preguntas fundamentales del hombre, como el sentido de nuestra existencia, de nuestra vida y de la muerte. Y la primera lectura de hoy nos habla de la sabiduría como el camino al reino de Dios. Y la sabiduría no entendida como una disciplina o una ciencia humana, sino como una cualidad o atributo divino, una condición propia del ser de Dios, la sabiduría. Y el autor, lo hemos escuchado en la primera lectura, la presenta como digna de ser amada y buscada, y nos dice que tan solo con desearla ya la podemos poseer, más aún, es ella misma que va en búsqueda de nosotros, de los que por lo menos la deseen, y aquel que logra poseerla entra a participar del reino de Dios. No los poderes o reinos de esta tierra, sino del reinado de Dios sobre nosotros. Es esta sabiduría que ya estaba presente en la creación del mundo, que ha ordenado el mundo y el universo y que ha formado al hombre como ser inteligente para que gobierne a la creación con cordura, con inteligencia y con sensatez. Es esta sabiduría que conoce lo que le agrada al Señor, sus planes, sus designios, sobre toda la creación, sobre toda la humanidad y sobre la historia de la humanidad. En otras palabras, la sabiduría es la que compenetra, que conoce los misterios de Dios y del plan que Dios tiene para con nosotros, que es este reino de Dios. Vista de esta manera, entonces, la sabiduría es un don del Espíritu Santo, don que nosotros recibimos en abundancia con el sacramento de la confirmación, y que nos permite también a nosotros conocer, escudriñar y acoger el plan de Dios, el plan de la vida, el plan de la salvación. Es la sabiduría que nos hace conocer el camino del bien, del amor, de la vida, el camino del seguimiento de Jesús, que nos lleva al encuentro con Él y nos lleva también a realizarnos plenamente como personas. Y en el Evangelio Jesús hoy día nos transmite el mismo mensaje, pero como lo hace Él a su estilo, con una parábola, la parábola de estas 10 jóvenes invitadas a un banquete de matrimonio, a una fiesta de matrimonio. Las jóvenes, que son las amigas de la novia según la costumbre del tiempo de Jesús, tenían que estar esperando al novio, que llegaba al atardecer, pero podía tardarse también, como es el caso de esta parábola, para introducirlo en la sala de la ceremonia nupcial y participar después junto con él y con la esposa de la fiesta. Y claro que las jóvenes, para cumplir con su tarea, tienen que estar con las lámparas listas y encendidas, además tener el aceite necesario para que se mantengan las lámparas ardiendo durante toda la noche. Y Jesús nos dice enseguida que 5 eran necias,
¿Qué significa este adjetivo necio? Aquel que no sabe, aquel que no está compenetrado con lo que tiene que hacer. Pero 5 eran prudentes, o mejor dicho, sabias, que tenían esa sabiduría de la que hablaba antes. Es decir, que saben enfrentar todas las ocasiones de la vida con los medios adecuados para superar también todos los problemas o vicisitudes que pueden presentarse. Ahora veamos un poquito de cerca estos elementos de estas parábolas. Se nos habla del reino como un banquete. El reino de los cielos es semejante a, nos dice Jesús. Este banquete entonces es la imagen de este plan que Dios tiene para con toda la humanidad. Y es un plan que Jesús ha venido a anunciarnos. En el Evangelio de San Marcos, las primeras palabras de Jesús son estas: el reino de Dios está cerca. Se ha hecho cercano, conviértanse y cambien de vida. Y este plan de Dios tiene 2 grandes dimensiones. Una ya en esta tierra, en nuestra historia presente. Y nosotros estamos llamados, por lo tanto, a entrar, a adherirnos a este proyecto. Y Jesús nos dice que este proyecto son nuevas relaciones con Dios, una relación de amor, un Dios que nos ama como Padre, una relación con los hermanos de igualdad, porque somos todos hijos suyos, y una relación de justicia en cuanto al compartir los bienes de esta tierra, ya que nosotros somos solo administradores de estos bienes. Y es aquí donde nosotros, entrando en este plan, vamos construyendo, vamos colaborando o vamos manifestando este proyecto de Dios, si es que nosotros lo aceptamos y lo cumplimos de acuerdo a su voluntad. Y entonces, construyendo este plan con los valores y enseñanzas del Evangelio, en hermandad, en justicia, en igualdad, en verdad y en la paz. Pero también este proyecto de Dios va más allá del horizonte, de la historia, del horizonte de nuestro mundo. Se lanza, se proyecta hacia la eternidad. Y entonces se nos dice que este reino de Dios encontrará su plenitud al final de la historia, al final del mundo. Y entonces este proyecto, este reino ya está presente como semilla, como levadura, y va caminando hacia su plenitud. Y la plenitud, que es una vida para siempre, que es la salvación para toda la eternidad. Después se nos habla de un novio. ¿A quién representa ese novio? Es Jesús, que viene en nuestra vida, viene en medio de nosotros, se ha hecho uno de nosotros, pero también ha vuelto al Padre para después, como Él mismo lo ha dicho, para volver al final de toda la historia, de todos los tiempos, y para restaurar definitivamente este reino de Dios. Pero sí, esa segunda venida de Jesús no sabemos cuándo. Y de hecho, como decía antes en la parábola, el novio se atrasa. Estén listos porque no saben ni el día ni la hora en que llegará esta venida definitiva del Señor. Las jóvenes nos representan a todos nosotros. Algunos tenemos las lámparas encendidas, tenemos el aceite, es decir, las condiciones para entrar en el reino de Dios, y otras personas no lo tienen o no se preocupan, quieren participar, pero no llevan los medios para poder ser constantes, para poder cumplir con este proyecto del Señor. Y la lámpara representa la luz de la fe.
No nos olvidamos que en el bautismo encendemos también desde el cirio pascual una vela representando ese don de la fe que recibimos todos en el día del bautismo. Y esta fe es la verdadera sabiduría que nos ilumina y guía nuestras vidas para que entremos en este banquete, en esta fiesta del reino de Dios. Y el aceite son los medios concretos para alimentar la fe, para alimentar esa luz, para alimentar la vida cristiana. Son los pasos que tenemos que dar para que nuestra fe siga encendida. No es suficiente decir he recibido el don de la fe en el bautismo, pero ¿cómo la alimentamos? La alimentamos con la gracia de Dios, los sacramentos que el Señor nos da, con la palabra de Dios, con la escucha y la compenetración de la palabra de Dios que nos permite también seguir a Jesús, con la oración, pero también con la caridad, es decir, el amor al prójimo, y esta caridad que implica también el compromiso para la justicia y para la paz. En otras palabras, el aceite es un poco como los medios para alimentar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Medios que todos y cada uno tiene que tener y que no podemos compartir con nadie. Nadie nos puede dar. Cada uno tiene que vivir estos medios. Cuando las chicas necias llega el esposo y piden a las sabias, denos un poco de su aceite. No se lo podemos dar porque no va a alcanzar ni para las unas ni para las otras. No es por egoísmo, es que esto es un compromiso de todos y cada uno personalmente. Cada cual tiene que recorrer este camino para encontrar al Señor. Y junto con estos medios hace falta también una actitud. La frase, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Es la vigilancia en la espera, al estilo del centinela que no puede permitirse el lujo de dormirse durante su turno, porque de él depende la seguridad de todos. Así también nosotros tenemos que estar atentos, estar despiertos, y muchas veces nuestra vida cristiana parece más bien muy dormida. Por eso Jesús nos aviva y estimula a estar preparados, a ser previsores, a ser fieles y constantes en la espera de su llegada en nuestra vida. Esta es la verdadera sabiduría, estar preparados para la venida del Señor. Ahora ustedes podrán decir, pero esto, ¿no está un poquito el Señor jugando para asustarnos con esa su venida? Yo creo que absolutamente no. Estas lecturas no tienen la finalidad de asustarnos respecto al futuro. Por el contrario, apuntan a que nosotros, aún teniendo la mirada hacia el futuro, nos comprometamos aquí y que valoremos entonces el momento presente, la importancia de lo que tenemos de nuestra vida aquí en esta tierra. Es el único momento que Dios nos da para vivir y para que podamos tener este aceite necesario para ir adelante. Entonces se dan cuenta que la salvación o la perdición eterna dependen exclusivamente de lo que hacemos libremente nosotros aquí y ahora. El Señor nos ha confiado a nosotros el futuro, nos lo ha puesto en nuestras manos. Nuestra historia de cada día entonces tenemos que mirarla y leerla a la luz de la vida o de la muerte para siempre. Entonces estas lecturas son un llamado muy fuerte a actuar seria y decididamente en la historia, dejar a un lado el conformismo, el desempeño, el laxismo, el fatalismo, la pasividad, estar con los brazos cruzados, y más bien es tomar nuestra vida y este tiempo con seriedad y responsabilidad en obediencia a la voluntad del Señor.
Y esta invitación es para cada uno de nosotros, para la comunidad cristiana, pero también para toda nuestra sociedad. Qué responsabilidad tan grande tenemos de vivir este tiempo como un don de Dios, que por lo tanto no podemos desperdiciarlo. El tiempo como un signo concreto de esperanza de una vida nueva y una vida en plenitud. Y en la noche oscura se escucha esa voz en la parábola: el esposo llega, salgan a su encuentro. Este grito que se eleva en el medio de la noche. Podemos imaginar también esa noche como la oscuridad del pecado y de la muerte. Pero dice, salgan al encuentro. Tenemos que salir de nuestras tinieblas. A veces caemos en las tinieblas del pecado y de la muerte, y esa invitación a salir, porque llega el esposo. Yo creo que esta imagen del salir es muy bonita. Es la figura más linda de la existencia humana, que es un constante salir al encuentro del Señor. Nosotros salimos del vientre de nuestra madre para ir al encuentro de la luz y del sol, la luz del sol, la luz de la vida. Cada paso que damos en nuestra vida es salir de una situación anterior hacia otro paso más adelante. Y llegará el momento de la salida definitiva de nuestra vida, el momento de la muerte, para encontrarnos con el Señor, no para quedarnos en las tinieblas de la muerte, sino para encontrarnos con la vida y la vida verdadera, una vida escondida con Cristo en Dios. Entonces la muerte se vuelve el momento del encuentro con el Señor. El salir de una manera de vivir para encontrar es un umbral de una manera de vivir, muchas veces en medio del dolor, en medio de tantos problemas, para encontrarnos con la plenitud y la felicidad de la vida en Dios. Y es el misterio que hemos celebrado en estos días, en Todos Santos, en esta profunda comunión con nuestros hermanos difuntos que siguen vivos en Dios. Y para terminar quiero retomar unas palabras de Pablo en la segunda lectura, esa carta, la primera carta a los cristianos de Tesalónica tan bonita, justamente acerca del sentido profundo de nuestra vida y de la muerte. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, acerca de los hermanos difuntos, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, nos está diciendo que nosotros los cristianos somos portadores de la esperanza. Qué bonita esta expresión. Nosotros somos aquellos que llevan la esperanza de una vida feliz por toda la eternidad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Qué bonito es Dios que nos lleva junto a Jesús a gozar de esa resurrección y de esa vida. Aquí está el fundamento de nuestra esperanza, en la resurrección de Jesús. Una vida entonces cimentada en esta resurrección, donde nosotros entraremos para siempre en la mansión y en la morada de Dios. Acoger y vivir de acuerdo a esta verdad, acoger y vivir entonces este proyecto de Dios, acoger y vivir su reino, esta es la verdadera sabiduría, esto es ser verdaderamente sabios y prudentes. Amén.